antes de que usted naciera, Dios planeó este momento en su vida. No es un accidente que usted esté escuchando este audiolibro. Dios ansía que usted descubra la vida para la cual Él lo creó que viviera, aquí en la tierra y para siempre en la eternidad. Día número 1. Capítulo ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Todo comienza con Dios. Y es que nada tiene que ver con usted. El propósito de su vida es excesivamente mayor que su realización personal, que su paz mental e incluso que su felicidad. Es excesivamente mayor que su familia, más grande que ella, más grande que su profesión, más grande que sus mayores sueños y ambiciones. Si quiere saber por qué fue puesto en este planeta, tiene que empezar con Dios. Usted nació debido a su propósito y para su propósito. La búsqueda del propósito de la vida ha dejado perpleja a la gente por miles de años. Esto es porque normalmente empezamos en el punto de partida equivocado, nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egocéntricas como que, ¿qué quiero ser yo? ¿Qué debería hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis ambiciones? ¿Cuáles son mis sueños para mi futuro? Empezamos por nosotros mismos, pero enfocarnos en nosotros mismos nunca nos revelará el propósito de nuestras vidas. La Biblia dice, Dios es el que dirige las vidas de sus criaturas. La vida de todos está en su poder. Y contrario a lo que muchos libros, películas, seminarios populares le digan, no descubrirá el significado de su vida si lo busca dentro de usted mismo. Probablemente ya ha probado eso usted. Usted no se creó a sí mismo. Consecuentemente, no hay manera de que usted pueda decirse para qué fue creado y descubrirlo dentro de usted. Si le diera un invento que usted nunca ha visto, no sabría su propósito y el invento mismo sería también incapaz de decírselo. Solo su creador o el manual de instrucciones podría revelarle ese propósito. Warren dice que una vez se perdió en las montañas y cuando se detuvo a pedir direcciones en el campamento, le dijeron, no puedes llegar hasta allá donde vas desde este punto de aquí. Tienes que empezar del otro lado de la montaña. De la misma manera, no podemos concluir cuál es el propósito de nuestras vidas comenzando con un enfoque solamente en nosotros. Tenemos que empezar con Dios, con nuestro Creador. Y es que usted existe solamente porque Dios desea que exista. Usted fue hecho por Dios y para Dios. Y hasta que entienda esto, la vida nunca tendrá sentido. Es solamente en Dios que descubrimos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito, nuestra importancia y nuestro destino. Cualquier otro camino nos llevará a un callejón sin salida. Muchas personas tratan de usar a Dios para lograr su propia autorrealización, pero eso es poner la naturaleza al revés y está destinado al fracaso quien lo haga así. Usted fue hecho para Dios, no al revés. La vida es acerca de permitir que Dios lo use a usted para sus propósitos, no usted que use a Dios, que lo use a Él para sus propósitos. La Biblia dice, la obsesión con uno mismo en estas cuestiones es un callejón sin salida. Ponerle atención a Dios nos guía a un campo abierto, a una vida espaciosa y libre. Warren dice que ha leído muchos libros que sugieren maneras de descubrir el propósito de la vida. Todos podrían ser clasificados como libros de autoayuda porque hablan del tema desde un punto de vista egocéntrico. Libros de autoayuda, inclusive libros cristianos, que generalmente ofrecen los mismos pasos predecibles para encontrar el propósito de la vida. ¿Cuáles son? Considere sus sueños, clarifique sus valores, fije algunas metas, dése cuenta a qué es bueno, trate de lograr grandes cosas, empiece, sea disciplinado. Confíe en que puede lograr sus metas. Envuelva a otros. Nunca se dé por vencido. En efecto, estas recomendaciones muchas veces producen un gran éxito. Usted puede generalmente tener éxito en realizar una meta si se propone hacerlo, pero ser exitoso y cumplir el propósito de su vida no son la misma cosa en lo absoluto. Usted puede lograr todas sus metas personales, tener un éxito rotundo de acuerdo a los criterios del mundo y aún así no encontrar los propósitos para cuales Dios los creó.
necesitamos más que consejos de autoayuda. La Biblia dice, la autoayuda no es ayuda del todo. El autosacrificio es el camino, mi camino, a descubrirte a ti mismo, tu verdadero yo. Este libro que leemos no es un libro de autoayuda, dice el autor. Este libro no es acerca de cómo encontrar la carrera perfecta, ni de cómo lograr sus sueños o de cómo planificar su vida. No es acerca de cómo meterle más actividades a una persona en una agenda que ya debe tener sobrecargada. Al contrario, este libro nos enseñará cómo hacer menos en la vida, enfocándolo en lo que más importa. Es acerca de llegar a ser lo que Dios nos creó que fuéramos. ¿Cómo entonces descubrimos el propósito para el que fuimos creados? Solo tenemos dos opciones para esto. La primera opción es la especulación, especular. Esto es lo que la mayoría de los individuos escogen hacer. Se hacen sus conjeturas propias, se hacen sus propias suposiciones, se hacen sus teorías. Cuando una persona dice, siempre he creído que la vida es, lo que quiere decir es, esto es lo mejor que puedo adivinar. ¿Por qué? Bueno, por miles de años brillantes pensadores han discutido y especulado acerca del significado de la vida. La filosofía, por ejemplo, es una materia importante y tiene sus usos, pero cuando trata ella de determinar el propósito de la vida, aún estos filósofos más sabios solo están ¿qué? Adivinando. El doctor Hugh Monreg, un profesor de la Universidad de Illinois, dice que una vez le escribió a los filósofos, los científicos, los intelectuales y los escritores más famosos del mundo haciéndole una pregunta. La pregunta era, ¿cuál es el significado de la vida? Y después él publicó todas sus respuestas en un libro. Algunos ofrecieron lo mejor que podían adivinar. Otros admitieron que se inventaron un propósito para sus vidas y otros fueron lo suficientemente sinceros como para admitir que no tenían ni la remota idea de cuál es el significado de la vida. De hecho, unos cuantos de estos famosos intelectuales le pidieron al Dr. Monreg que le escribiera a ellos y les dijera si él había descubierto ese propósito, el propósito de la vida. Dichosamente existe una alternativa a la especulación sobre el significado, más allá de hacer propias suposiciones, más allá de hacer nuestras propias teorías, y esta es la revelación. ¿Y qué es la revelación? Bueno, que podemos descubrir lo que Dios ha revelado acerca de la vida en su palabra. La manera más fácil de descubrir el propósito de un invento es preguntarle al mismo creador. Lo mismo es verdad para descubrir el propósito de nuestras vidas. Preguntémosle a Dios. Dios no nos ha dejado en la oscuridad para que andemos con dudas e incertidumbre. Él ha revelado claramente sus 5 propósitos para nuestra vida a través de la Biblia. La Biblia es nuestro manual de instrucciones. Explica por qué estamos vivos, explica cómo funciona la vida, explica qué evitar y qué esperar del futuro. La Biblia explica lo que ningún libro de autoayuda o de filosofía podría saber. La Biblia dice, la sabiduría de Dios entra profundo en el interior de sus propósitos. No es el mensaje más nuevo, sino que es más parecido al mensaje viejo, lo que Dios determinó como el camino para manifestar lo mejor de Él en nosotros. Dios no solo le ha dado comienzo a su vida, Él es la fuente de su vida, para descubrir su propósito en la vida. Y entonces tenemos que dirigirnos a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo. Tenemos que edificar nuestras vidas sobre verdades eternas, no en la psicología popular o en información que nos motive a tener éxito o en historias inspiradoras. La Biblia dice, es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo por primera vez y empezáramos a tener esperanza, Él ya tenía sus ojos puestos en nosotros. Tenía planes para nosotros para que viviéramos gloriosamente, lo cual es parte del propósito general que Él está trabajando en todo y en todos. Este versículo nos da 3 verdades acerca del propósito de nuestras vidas. El primero, usted descubre su identidad y su propósito a través de una relación con Jesucristo. Si no tiene una, más adelante aprenderemos cómo empezar una. El segundo, Dios estaba pensando en usted muchísimo antes de que a usted se le ocurriera pensar en Él. El propósito de Dios para su vida precede de su concepción.
Él planeó su propósito antes de que usted existiera y sí sus sugerencias. Usted puede escoger su carrera, usted puede escoger su cónyuge, sus pasatiempos y muchas otras partes de su vida, pero no tiene la escogencia de decidir su propósito. Y en tercer lugar, el propósito de su vida cabe en un propósito cósmico más amplio que Dios ha diseñado para el resto de la eternidad. De esto se trata este libro. Andrei Bitov, un novelista ruso, creció bajo un régimen comunista ateo. Pero Dios captó su atención en un día sombrío. Él recuerda que cuando tenía 27 años viajaba en el metro que es de San Petersburgo, el metro de Leningrado en aquel momento, y fue abrumado por una desesperación tan grande en su mente que la vida hasta le pareció como que ya no tenía ningún sentido y le quitaba todo futuro y con ello hasta su propio significado. Pero repentinamente en su cabeza apareció una frase por sí sola que decía: sin Dios la vida no tiene sentido. Repitiéndola en asombro, él ascendió la frase como una escalera que lo hizo salir del metro y entender que su vida sin Dios no tenía sentido y que debía buscar de Dios. Quizá se haya sentido en la oscuridad acerca de su propósito en la vida, como este novelista ruso. Lo felicitamos, usted también está a punto de entrar en la luz. Una pregunta para considerar: con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, toda la publicidad acerca de nosotros mismos y las banalidades de este mundo, ¿cómo podemos recordarnos que la vida es en realidad acerca de vivir para Dios y no para nosotros mismos?